Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles a todos. Qué bueno que tenemos la oportunidad de reunirnos, estar juntos. Y como bien le comentaba Carlos hace un momento, aprovechar las oportunidades que Dios nos da de continuar reuniéndonos de una u otra forma, a pesar de las circunstancias no favorables que se están presentando actualmente con el repunte de la pandemia. Motivo por el cual, hermanos, nos vemos en la necesidad y en la obligación de tener que respetar las medidas sanitarias sobre los cultos públicos, y durante los próximos 15 días de entrada, pues los niños no van a tener la oportunidad de congregarse presencialmente una vez más. Esto lo hacemos, hermanos, no porque deseemos hacerlo, sino porque hemos decidido ser obedientes y sabemos que Dios respalda la obediencia, ¿verdad? Entonces, es un breve tiempo, sin embargo, los niños no quedan sin instrucción. Continuamos con la misma dinámica que veníamos implementando antes, hace unos meses, a través de la transmisión por Facebook a las 9:30 los domingos. Y bueno, pues los niños de 11 en adelante sí podrán congregarse, pero no serán atendidos en la iglesia infantil, sino que permanecerán en el auditorio, de 11 hacia arriba. Y los adultos mayores, como ya se comentó también, que ya hayan cumplido con su esquema completo de vacunación, no hay ningún problema, podrán continuar congregándose usando las medidas sanitarias que son necesarias, ¿verdad?, que tenemos implementadas. Los que no, hermanos, bueno, pues la recomendación es quedarse en casa, por lo que representa el nivel de riesgo en este momento, ¿verdad? Hace unos días platicaba con Avi, ¿verdad? Abisaí, que es médico. Él trabaja en el hospital regional, que creo que es el único centro hospitalario COVID en la ciudad actualmente, ¿no, Avi? Y bueno, el lunes me comentabas que estaba al 70% de la ocupación. Ahorita más o menos, ¿cómo anda, Avi? 90% la ocupación de atención para COVID, ¿verdad? Bueno, es evidente, es innegable que si hay un repunte, no es una ficción, es una realidad, y tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Lo bueno de todo esto es que ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo vivir en medio de una pandemia. Cuando nos tocó la primera ola, pues, no sabíamos nada. Yo creo que ni siquiera las autoridades sanitarias, los gobiernos, los médicos, menos la gente común y corriente como nosotros, sabía ciencia cierta qué hacer, pero hoy ya tenemos cultura para poder vivir en una pandemia y estar en condiciones de resguardo. Tenemos que hacerlo, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues así será la circunstancia durante el tiempo que permanezca el color naranja en nuestro estado. Esperamos que transitemos de verdad de forma pronta hacia mejores condiciones, como ya ha sucedido. Depende de nosotros, hermano. El gobierno puede hacer mil cosas, pero no depende de los gobiernos, depende de nosotros como población. Y recuerden que como cristianos, pues estamos llamados a ser punta de lanza en la ejemplaridad con la que tenemos que desarrollar nuestras actividades, labores y todo. Ojalá de verdad todo fuera como utilizar un cubrebocas, pero cuán importante es hacerlo hoy en día, hermanos. La sana distancia, el lavado de manos, pues es lo que tenemos que cuidar, es lo que tenemos que hacer. Evitar las reuniones públicas sin el uso de medidas sanitarias. Otra vez es un tiempo de resguardarse. Comentábamos que los más afectados hoy en día, me comentaba Ari también, son los jóvenes, los que no están vacunados, al menos aquí en el estado. Los que no están vacunados todavía son los que ahorita se están contagiando y están siendo factor de contagio. Entonces, bueno, hermanos, sabemos que está sucediendo, tenemos simple y sencillamente que ser precavidos y cuidadosos, ¿verdad? Por eso la modificación en el sistema de congregación, pero sabemos que eso es temporal. 100% es temporal y queremos ir transitando a mejores condiciones, como ya lo veníamos haciendo. Creo que nuevamente podremos estar ahí y avanzaremos más determinantemente hacia una mejor condición. Sigamos adelante, hermanos, con obediencia. Bueno, vamos a continuar en esta mañana con el estudio del Salmo 23, hermanos. Estamos profundizando, agudizando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para poder llegar a las profundidades de la Escritura. Recordemos que no es a flor de tierra, tenemos que cavar pozos profundos. Eso es lo que le dice Jesús a los fariseos. ¿Recuerdan? ¿A ustedes les parece que en las Escrituras está la salvación?
pues escudriñenlas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El Dios de la Biblia, el Redentor de la humanidad, el Mesías de Dios estaba frente a sus vistas y no lo vieron, porque no profundizaron, no escudriñaron. Y escudriñar es cavar profundo. Entonces, es lo que queremos hacer. Y por eso es que le hemos dado tantas sesiones a este salmo y como en otras ocasiones, otras escrituras, otros contextos, a veces parecería que tardamos mucho, pero lo que Dios nos ha llevado a hacer es a escudriñar, a profundizar. Entonces vamos al Salmo 23, por favor, damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen por la transmisión en Facebook, hermanos de Apatzingán, gracias a Dios por sus vidas. Aviso, notifico que el martes ya tenemos actividad presencial en Apatzingán, dicho sea de paso, el martes se normaliza nuestra actividad congregacional en Apatzingán. Salmo 23:1 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, gracias, 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 porque en esta mañana con libertad nos das la oportunidad de estar en torno de tu palabra y de tu presencia, confiados plenamente, mi Dios, en que la guía de tu Espíritu Santo nos llevará a los lugares en los que has preparado la riqueza que edificará nuestras vidas espirituales, la riqueza de tu preciosa palabra. Ayúdanos, mi Señor, a ser esas ovejas de tu prado, que siguen la voz del pastor de forma diligente, y que somos pastoreados y que somos sostenidos y que somos provistos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este salmo lo hemos venido estudiando, hermanos, nos presenta un excelente retrato de lo que es el ser humano frente a la naturaleza divina, frente a quién es Dios. Nos ilustra con las características de la oveja, pues características evidentemente similares a la forma de conducta, al carácter de la condición humana. Hemos visto en primer lugar que la oveja es el único animal que no puede sobrevivir sin un pastor. Recuerdan, hemos establecido esto, una oveja siempre tiene un dueño. Bueno, los seres humanos igualmente no fuimos diseñados para vivir de forma independiente, no fuimos diseñados para la autonomía. Fíjate muy bien, fuimos diseñados para la autosuficiencia, pero no para la autonomía. Son dos cosas diferentes y las podemos confundir. Cuando hablamos de autosuficiencia, hablamos de desarrollar un nivel de destreza, de expertise, de conocimiento que nos dé la habilidad de utilizar los recursos a nuestro alcance para desempeñar eficazmente tareas o desarrollar funciones. Eso es ser autosuficiente, como un papá. Desea que en algún momento su hijo sea autosuficiente al caminar, al comer, al lavarse los dientes, al asearse. Esto es autosuficiencia, pero la autonomía, hermanos, es establecer tu propio código moral de conducta, tus propias normas. Autónomos, nomos es ley, autos independiente. Entonces, Dios, por supuesto que quiere que seamos autosuficientes, que podamos desempeñarnos con destreza en el uso de nuestros recursos y facultades, destrezas y habilidades para poder desempeñarnos eficazmente en la vida cristiana. Pero no fuimos diseñados para la autonomía, de ninguna forma, ni para la independencia. No fuimos diseñados para emanciparnos de la autoridad. Necesitamos alguien que nos dirija, de la misma forma que la oveja. Comentamos también que las ovejas no tienen ningún mecanismo de defensa, además son torpes. Y bueno, pues hemos visto que el ser humano no puede auxiliarse a sí mismo, no es en ese sentido capaz de hacer cosas a su favor por sí mismo. El ser humano, como una oveja, si no tiene un pastoreo, finalmente termina descarriándose. Las ovejas no se pueden limpiar a sí mismas. Hay animales que sí tienen en su genética y fisiología estas facultades. El gato, por ejemplo, tú no tienes que bañar a un gato. Si quieres conservar, no sé, los apéndices de tu cara, las orejas o un ojo, no bañes a un gato, hermano, yo te sugiero que no lo hagas, porque ellos tienen su propio mecanismo de autohigiene, ¿verdad? Cuando tú ves que un gato se lame,
Dices, ay, qué cochino animal. No, no, al contrario, se está aseando, se está limpiando, ¿verdad? Con sus enzimas salivales, ¿verdad? Y con su lengua le está dándole limpieza a su cuerpo. La oveja no puede hacer esto, hermano. La oveja no puede limpiarse a sí misma, no puede elegir ni siquiera los pastos apropiados para alimentarse, no es capaz de elegir las aguas correctas para poder saciar su sed. Los estómagos de las ovejas, lo hemos comentado, son muy delicados, por lo tanto necesitan de un pastor que les guíe a los pastos delicados y a las aguas calmas, a las aguas de reposo. Vamos a la segunda parte, por favor, del versículo 4, que es donde quedamos. El verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo estudiamos la semana pasada y nos quedamos aquí. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, hermanos, servía para defender a las ovejas de los depredadores. El pastor extendía firmemente su vara a todos aquellos animales cuando se aproximaban con el propósito de dañar o de depredar a una oveja. Pero también sirve, hermanos, para corregirlas. El callado tiene un extremo curvo. Ustedes han visto el callado de un pastor. Bueno, es una vara alta, pero no termina en punta, sino que curvea en la parte final. Y el propósito es poder meter este callado en el cuello de la oveja cuando ella se cae para poderla restablecer, para poderla sacar igualmente de situaciones de peligro, ayudarlas a levantarse o evitar que se despeñen cuando éstas salen del camino. Como las ovejas, hermanos, son semiciegas, el pastor cuando camina lo que hace es ir sonando su callado sobre las rocas, sobre la tierra, sobre el pavimento, sobre la superficie, sobre el suelo en el cual está dando dirección al rebaño. Cuando la oveja por su vista corta pierde de vista al pastor, continúa escuchando el callado del pastor cuando va sonándolo. Cuando suena el callado sobre el suelo, la oveja continúa siendo guiada en el camino. Así que en tanto la vara como el callado, el Señor, hermanos, utiliza estos elementos para decirnos a nosotros, porque entendemos que estos son ejemplos metafóricos, ¿verdad? El Señor utiliza un callado y utiliza una vara para decirnos, por ahí no es el camino, este es el camino, recompón tu dirección, esta es la orientación, redirecciona tus pasos. Dios utiliza para eso el callado y la vara. Nuestro pastor, hermanos, va a usar la vara y el callado para mantenernos dentro del camino recto. Él es el camino, lo veíamos la semana pasada, pero cuando el Salmo habla de caminos en plural, caminos y sendas de justicia, estas son sendas y formas de vida que reflejan la justicia de nuestro Señor. Entonces Dios va a utilizar la vara y el callado para que nosotros continuemos conduciéndonos en vidas de misericordia, de gracia, de paz, de armonía, de estabilidad, de equilibrio, vidas dadivosas, liberales, vidas proactivas con los propósitos espirituales de Dios. Además, el callado, hermano, tenía la función de traer a la oveja a la comunión con el pastor, igualmente colocando el callado en la parte curveada en el cuello de la oveja, la traía el pastor hacia sí, pero también la integraba hacia el rebaño, a fin de que la oveja se acostumbrara a caminar escuchando la voz del pastor, conociera la voz del pastor, se habituara al rebaño al cual pertenecía y al final la oveja no terminara caminando en pos de otros rebaños. Entonces, para nosotros el principio es muy importante. Si nosotros, hermanos, no conocemos la voz de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, muy fácilmente nos vamos a desviar tras otros rebaños. El problema es que cualquier otro rebaño que no sea el rebaño del pastor, del buen pastor, va a ser pastoreado por falsos pastores, por pastores asalariados. Fíjate lo que dice Juan 10, por favor. Vamos a leer los versos 3 al 5. Lo que dice el Señor Jesucristo al respecto de esto, y es tan importante. A este, al pastor del rebaño, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Esa es una característica fundamental del buen pastor, hermanos. El buen pastor conoce a cada oveja por su nombre. El buen pastor no establece una tasa generalizada para todas las ovejas, no de un tajo las juzga inclementemente a todas, sino que conoce el corazón y el nombre de cada una de sus ovejas, conoce su condición y su situación espiritual. ¿Quién conoce el corazón del ser humano? Solamente Dios, hermanos, solamente Jesús. Él es el buen pastor. Dice el verso 4,
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto lo estudiamos la semana pasada. Entonces entendemos que los cristianos seguimos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque conocemos su voz. Significa que desde el momento en el cual nosotros nacimos de nuevo por la predicación del Evangelio, hermanos, el Espíritu Santo entra a morar permanentemente en la vida del creyente. Y comenzamos entonces a distinguir desde el primer momento la voz de Jesucristo y a diferenciarla claramente de otras voces, hasta que nos hacemos expertos en conocer la voz del pastor. Un cristiano, por lo tanto, hermano, ya no sigue a otras voces, aun cuando sabemos que vivimos en un mundo en el que se escuchan muchas voces y en muchas ocasiones de forma estridente. La voz de las filosofías, la voz de las religiones, la voz de lo que sea, el satanismo, el feng shui, el ocultismo, horóscopo, brujería, etcétera, la voz de las filosofías, hermanos, o la voz de los bienes materiales, ya no son voces que nosotros reconozcamos, ya no son voces que nosotros sigamos. El cristiano, hermano, ha aprendido a reconocer la voz de su pastor y ha aprendido a seguirla, la voz de Jesucristo. Tenemos que recordar, lo hemos mencionado, que el mundo es una atmósfera saturada de radiofrecuencias y como seres humanos somos como radios de transistores con una antena y hacia donde nosotros dirijamos la antena será la radiofrecuencia que vamos a capturar y vamos a reproducir. Eso es lo que hace un radio. Dependiendo de la frecuencia hacia la cual se dirija, su sistema de captación será lo que va a reproducir. Tú sintonizas y dependiendo de lo que sintonizas es lo que reproduces. Bueno, el Hijo de Dios, hermano, aun cuando nos encontramos expuestos a todas estas señales, solamente orientamos nuestra antena hacia la frecuencia de Jesucristo y por lo tanto terminamos reproduciendo el carácter del pastor, el carácter de nuestro buen pastor, el carácter de Jesús. Un cristiano entonces reconoce cuando está ante un falso maestro. Un cristiano es una persona que tiene la habilidad de reconocer cuando está frente a un falso profeta, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, un falso movimiento, porque reconocen la voz de su pastor que es Jesucristo. Fíjate cómo lo enseña el Señor Jesucristo en el capítulo 10 de Juan, verso 5. Juan 10, 5. Él dice, más al extraño, está hablando de sus ovejas, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. La oveja del redil del pastor, del buen pastor, no coquetea con falsos maestros, no coquetea con falsas enseñanzas, so pretexto de que conoce la voz del pastor. No es la persona que dice, yo conozco la verdad, me encuentro integrado a un sistema de enseñanza doctrinal, en una sana morfología de las palabras, en una correcta enseñanza bíblica, de forma tal que no corro el riesgo y por lo tanto coquetea con falsos maestros, con falsas enseñanzas. La oveja del pastor no hace esto. La Biblia dice que huye, y una huida, hermano, es una salida despavorida, es una salida en estampida. Es una rápida forma de distanciarte de algo que puede poner en riesgo tu vida. Esa es la conducta correcta de un hijo de Dios. Para distinguir la mentira tenemos que entender que no requerimos, hermanos, sino hacernos expertos en la verdad. ¿Quieres reconocer la mentira? No necesitas estudiar la mentira porque la fuente de la verdad nunca será la mentira. Por lo tanto, no se trata de que nos hagamos expertos en la mentira, sino expertos en la verdad para poderla reconocer. Un ejemplo que yo he puesto a lo largo del tiempo es el de los funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Son funcionarios que a lo largo de muchos años se dedican a estudiar las tintas con las que se imprimen los billetes, los dólares americanos, la textura de las telas, el aroma de la tela, el aroma de las tintas, de tal forma que conocen tan a profundidad la veracidad, la autenticidad de los materiales, que cuando tienen un billete falso, inmediatamente lo reconocen, lo identifican al tacto, a la vista y con el olfato. No tienen, hermanos, que estudiar los sistemas diversos de falsificación. Tienen que hacerse expertos en la verdad para reconocer entonces la mentira. Una ocasión un joven me decía que quería conocer otras doctrinas religiosas y filosofías para encontrar la verdad. El punto, hermano, es que la verdad no se puede encontrar en la mentira. La verdad no se encuentra en la mentira. Solamente, hermano, terminarías mucho más confundido de lo que has iniciado. La verdad, hermanos, ¿dónde se encuentra? En la Biblia.
¿Por qué? Porque sus principios son verdades absolutas, son congruentes, son inspiradas, son perfectas. La Biblia, hermano, no intenta comprobar la existencia de Dios. La Biblia afirma la existencia de Dios desde el primer verso de la Escritura. Quiere decir, hermanos, que el punto de partida para conocer la verdad, el fundamento y el destino para conocer la verdad es la Biblia. Eso significa que la Biblia, hermanos, no da lugar a interpretaciones humanas. La Biblia dice lo que dice y es lo que dice ser la palabra de Dios. Por lo tanto, solamente ella contiene la voz de Dios. Solamente la Biblia, hermanos, contiene la voz de Dios. Juan 10:7, fíjate lo que dice el Señor. Juan 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores. ¿A quién se refiere, hermanos? Se está refiriendo a falsos maestros y a falsas enseñanzas. Los que vinieron antes de Jesucristo son ladrones y salteadores. Se está refiriendo a los falsos maestros de aquellos tiempos, pero por supuesto proféticamente nos advertía desde entonces de los falsos mesías de nuestra época. Continúa diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Habitualmente hemos aprendido en este texto que el ladrón aquí personifica a Satanás. No es Satanás el ladrón. Evidentemente Satanás tiene este perfil del carácter, este perfil de personalidad, de hurtar, de robar, destruir, pero no se refiere en el contexto a Satanás, se refiere a los falsos maestros, se refiere a las falsas enseñanzas. Continúa diciendo el Señor: mas yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate el destino diferente a las personas que por ignorancia, por el falto conocimiento de la voz del pastor, la palabra de Dios, terminan siendo guiados por falsas doctrinas y falsos maestros, terminan robados, terminan destruidos, terminan en un caos. En cambio, la persona que diligentemente a partir de su redención conoce al Señor, intima con su palabra, conoce su voz, la distingue y la sigue, dice la Biblia que su destino es una vida abundante. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie, hermanos, nadie ha dado la vida por el rebaño sino solamente Jesús. Y ese es un elemento claramente distinguible del pastor y obispo de nuestras almas, que Él dio la vida por nosotros. No se ha escuchado de nadie más que haga esto por sus rebaños. Verso 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En cambio, Jesucristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se referiría el Señor Jesucristo? A todas las generaciones de cristianos de los pueblos gentiles, evidentemente, porque de forma original esta instrucción está siendo dada a los discípulos judíos del Señor. Nosotros formamos parte de esas otras ovejas, de ese otro redil que proféticamente también tendríamos el beneficio de la redención. A aquellos también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor. Hermanos, a muchos líderes religiosos les quitaron la vida por sus preceptos filosóficos. Mahatma Gandhi, por ejemplo, es una clara ilustración de eso. Un hombre que muere por causa de defender sus principios. Pero hermano, él no dio su vida voluntariamente, él no puso su vida por un rebaño, a él le quitaron la vida. Y si él hubiera puesto voluntariamente su vida por su perspectiva filosófica y su grupo de seguidores, el resultado hubiera finalmente sido completamente estéril, hermanos. Es la humanidad del Señor Jesucristo, su divinidad operando en condición humana, con absoluta voluntad sometida a la voluntad del Padre, entregando la vida por un rebaño en donde podemos encontrar la redención, la salvación, la transformación de nuestra forma de vida presente y la eternidad. Dice así: sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, Jesucristo es Dios.
Si alguien tiene duda de la naturaleza divina de Jesucristo, es un verso en donde claramente le está diciendo que tiene control sobre la vida y sobre la muerte, y esa es una cualidad meramente divina. Vamos por favor a 1 de Juan 4, 5 y 6. 1 de Juan 4, 5 y 6. Estamos entonces hablando de una voz que está siendo ahora simbolizada por el cayado del pastor. Este cayado que al sonarlo a la distancia, la oveja semiciega puede continuar siguiendo la dirección del pastor. Estamos hablando de una voz que emite un anuncio, que emite un mensaje. Y dice el verso 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Hay un mensaje que el mundo tiene. Hay la emisión de un evangelio mundano, una buena nueva del mundo, una forma en la que el mundo emite la resolución del problema humano. Ellos hablan del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo, ¿qué hace el mundo? El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Qué significa? Que los discípulos de Jesús también tenemos un mensaje, emitimos un mensaje. Y los que son de Dios oyen ese mensaje. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dos espíritus, hermanos, confluyendo en el mismo espacio terreno. Dos espíritus, uno de verdad y uno de error, que tienen el propósito de tomar la dirección del alma, de la mente y del destino de las personas. Uno de error y uno de verdad. ¿Cómo podemos identificar el espíritu del mundo, hermanos? ¿Cómo distinguimos el espíritu de error? Claramente lo dice la palabra, por lo que habla y por lo que oye. ¿Cómo puedes saber entonces que una persona es cristiana? Bueno, porque la persona nacida de nuevo escucha la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Escucha la exhortación, escucha el consejo, escucha la amonestación, escucha la dirección de la palabra de Dios, y no solamente la escucha, la distingue, la reconoce y la sigue. Así identificamos a un hijo de Dios. El mundo, hermano, tiene su propio lenguaje. Como lo dice la Biblia, tiene su propio espíritu. Por eso tú, hermano, has de identificar en tu entorno de vida a personas que utilizan el lenguaje del mundo. Puede ser tu suegro, tu cuñado, tus compañeros de trabajo. ¿De qué habla el mundo? El mundo habla de religión, habla de filosofía, sistemas de pensamiento, habla de inmoralidad sexual, se escarnece a sí mismo, se critican unos a otros, hablan de chismes y murmuran. Ese es el lenguaje del mundo. Y el mundo los oye, y el mundo lo identifica, y el mundo sigue estas voces. ¿Por qué? Porque son del mundo. Pero en el momento en el que nosotros, hermanos, entramos al rebaño de Dios, comenzamos a distinguir la voz de los extraños y la voz de Jesús. Y en esto conocemos, nosotros distinguimos que si hay dos espíritus queriendo guiar los destinos de las almas en el mundo. Y entonces entendemos que es muy fácil distinguir quién pertenece y quién no pertenece al rebaño de Jesús, por lo que habla y por lo que oye. Y al final, por lo que sigue, es decir, por su forma de vida. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 4:1. Hay un mensaje que actualmente el mundo no está dispuesto a escuchar. No está dispuesto a escuchar. Lo repele, es reticente, se resiste, no lo tolera, no lo soporta. Dice así. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, la palabra doctrina significa enseñanza. Hay una enseñanza que el mundo no está dispuesto a sufrir, la sana enseñanza, la enseñanza del Señor Jesucristo, la enseñanza bíblica. El mundo, hermano, no está dispuesta a sufrirla. Encontramos de entrada una información muy importante: la sana doctrina se sufre. La sana doctrina, en muchos sentidos, hermano, no es gratificante en una primera instancia, porque lo hemos visto. Lo que Dios hace a través de la palabra es destruir inclementemente el hombre moralmente caído, lo acribilla el ego humano para poder reconstituir un hombre cuya condición natural sea a imagen y semejanza de Dios. Y este proceso, hermano, es doloroso para el ego, doloroso para el yo.
El mundo no está dispuesto a sacrificar su ego por la enseñanza del buen pastor. Y lo está diciendo, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que significan codicias o pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, aquí encontramos un sensor muy importante para identificar qué clase de ovejas somos, porque todos somos ovejas y todos pertenecemos a un rebaño. Pero ¿cuál es nuestro rebaño y quién es nuestro pastor? Las ovejas del pastor, dice, conocen mi voz, la identifican, la detectan, no siguen la voz de los extraños, huyen de esto, huyen y me siguen, conocen mi voz. Nosotros estamos dispuestos, hermanos, a ser escudriñados por la espada de la palabra. Y cuando esa espada puntiaguda y filosa llega y penetra en el alma y aún hiere y aún duele, y sabemos que finalmente es un dolor no de muerte, sino de restauración y restitución, de reorientación, de restablecimiento de los afectos, las conductas y los pensamientos correctamente, de forma idónea, conforme a la función y diseño original, hermanos, sufrimos el proceso y somos edificados. No es fácil, hermano, ser cristiano en términos prácticos y operativos. Si la práctica de la vida cristiana, por supuesto que inflige un dolor al alma humana, porque nuestra condición almática todavía es humana, nuestra condición corpórea todavía es humana, hay factores de nuestra existencia en la tierra que todavía se duelen con la voz de Dios, pero la conocemos, la distinguimos y la seguimos finalmente. Muy bien. Regresamos al Salmo 23 y el verso 5 dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es un aderezo, hermano? Las amas de casa saben que es un aderezo. Hay amas de casa a las que les gusta preparar alimentos, otras se esfuerzan, ¿verdad? Unas lo hacen muy bien, otras se esfuerzan, ¿verdad? Pero sabemos, ¿no?, qué es un aderezo. Un aderezo es una sustancia que se incorpora, se elabora con diferentes especias y se incorpora a los alimentos. ¿Para qué? Para darle un mejor sabor, el sabor más equilibrado o el sabor más exquisito. Bueno, dice la Biblia que el Señor adereza mesa, por lo tanto está hablando ilustrativamente de una forma de alimento. La palabra aderezar en el hebreo significa arreglar o preparar. Quiere decir que el Señor arregla y prepara mesa para nosotros, aun cuando nuestros angustiadores estén frente a nosotros, es lo que dice la Biblia. En otras traducciones, a los angustiadores se les menciona como enemigos. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos revela? Bueno, nos revela que inevitablemente el resultado de seguir al pastor del rebaño será que tendremos enemigos, como los tuvo el Señor Jesucristo, como los tuvieron todos los discípulos y apóstoles del Señor. Fueron perseguidos, fueron vituperados, fueron alcanzados, muchos fueron muertos por causa del ardor del corazón y la envidia de sus enemigos. Entonces, no debemos de sorprendernos. Seguir al pastor involucra vivir nuestra propia experiencia de enemistad del mundo en contra de nosotros. Fíjate cómo lo describe 1 de Pedro 4:3, una escritura que también hemos abordado, pero cabe en el contexto. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a los gentiles? Andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. El Señor dice a través del apóstol Pedro: baste ya. Y bastar ya significa que te haya sido suficiente, pero ya no es tiempo de esto. Continúa diciendo: a estos, es decir, al mundo, le parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y entonces los van a ultrajar. El mundo se va a enemistar contra nosotros, no porque nosotros obstaculicemos su ardua carrera por la maldad y hacia la maldad, sino simple y sencillamente porque no nos ligaremos, no nos vincularemos, no nos continuaremos solidarizando con esta carrera que describe la palabra de Dios, una carrera que va a toda velocidad. Y el mundo, al no distinguir que nos continuamos vinculando con ellos, entonces inequívocamente nos van a ultrajar. El principio, recuerdan, lo hemos estudiado: los malos odian a los buenos. ¿Por qué? Porque son buenos.
simplemente porque la bondad del bueno deja de manifiesto con su luz de santidad la maldad del malo. Y el malo necesita la oscuridad para poder continuar en impunidad en la comisión de su pecado. Entonces la luz del bueno quiere ser apagada por el malo. El no correr, hermanos, en el mismo desenfreno de disolución, en esta lista descriptiva, mas no exhaustiva, de pecados del mundo, es una luz que se enciende y deja al descubierto su maldad, y entonces el mundo intentará apagar nuestra luz, nos ultrajará, dice la palabra de Dios. Entonces, tendremos enemigos por ser hijos de Dios. Tendrás enemigos por pagar tus impuestos a tiempo, tendrás enemigos por ser un hombre fiel a tu esposa, tendrás enemigos por criar a tus hijos en el seno de la instrucción bíblica, la instrucción escritural, y muchas veces los enemigos serán los de tu propia casa, dice el Señor Jesucristo. Él no viene a traer paz en ese sentido, dice la Biblia, sino viene a traer espada, y la espada es una ilustración de división por la enseñanza, por el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos enemigos. Pero la enseñanza dice que ante estos enemigos el Señor a las ovejas de su rebaño les va a aderezar mesa. ¿Qué significa entonces esto? Significa la protección total que el Señor dispone para sus hijos en medio de cualquier acechanza o peligro del mundo. Nos habla de la seguridad y tranquilidad que tenemos en Él. Dios adereza mesa, nos prepara una mesa, hermanos, en la que tendremos consejo y ayuda, una mesa de comunión con Él, una mesa que compartimos con Él, donde tenemos consejo, auxilio, guía, dirección, provisión, tenemos ayuda. Una mesa, hermanos, de comunión con el Señor. Y es una mesa a la que solamente están invitadas, ¿quiénes? Las ovejas del rebaño del pastor. Y el aderezo principal con la que el Señor condimenta esa mesa es la paz, es la tranquilidad, es una vida de estabilidad, es una vida equilibrada, ecuánime, es una vida apacible sin temor del mal. Entonces, ¿cuál es el resultado, hermano, de tu pertenencia a un rebaño? Estás viviendo con una mesa preparada con el Señor, donde encuentras consejo, dirección, guía y ayuda. Ahora, ¿cómo puedes saber si tú eres un invitado a esta mesa? O dicho de otra forma, ¿cómo puedes saber si tú eres una oveja del rebaño del buen pastor? Bueno, porque la comunión que tienes con el Señor en su mesa inevitablemente se traslada a tu mesa personal o a tu mesa familiar. La intimidad, el consejo, la ayuda, la provisión, la guía, la dirección, el respaldo, la sanidad, el confort que tú tienes en la mesa del buen pastor, inequívocamente se traslada a tu mesa familiar. A pesar de que vivimos en un mundo donde abundan las dificultades, Dios nos está diciendo que podemos comer nuestros alimentos en paz. La hora de los alimentos, hermanos, para Dios y para el cristiano es sagrada. Es un tiempo para estar juntos y unidos en la familia. Y es uno de los valores bíblicos que gravemente, hermanos, se están perdiendo hoy en día. Porque la familia ha trastocado los roles y las funciones y el orden que Dios le ha dado a su diseño matrimonial y familiar. Hoy en día, como la mujer tiende al empoderamiento, porque esa es la voz del mundo para las mujeres hoy en día, tienes que ser una mujer empoderada, capaz de hacer y realizar todo lo que los hombres hacen. Entonces, empodérate de tu vida, empodérate de tu realidad. Bueno, como la mujer trabaja, el padre de familia vive para trabajar, no hay quien funde valores eternos en los hijos. La mamá puede comer a la 1 de la tarde, el papá a las 3 de la tarde, los hijos cuando llegan de la escuela, cuando les da hambre o cuando se les antoja comer es cuando comen. Y finalmente, hermanos, no hay absolutamente nadie que en el hogar esté fundando principios espirituales y principios bíblicos. A veces los hijos ni siquiera comen dentro de la casa. Ahora, ¿por qué es sagrada la hora de los alimentos? Bueno, en primer lugar, porque es un tiempo en que encontramos eso, consejo, ayuda, guía, dirección. Es un momento en el que tenemos comunión, tenemos la oportunidad de orar juntos. Es un momento en el que podemos escucharnos como familia, compartir nuestro corazón, disfrutar juntos de alegría, consuelo y paz. El tiempo de compartir los alimentos para una familia cristiana, hermano, es literalmente una reproducción del cielo en el interior de su casa. Es el traslado directo de la mesa que el Señor ha preparado para ti a la mesa familiar.
a la coinonía familiar. ¿Por qué podemos disfrutar de alegría y de paz, hermanos? Bueno, porque en medio de todo este mundo atribulado, Dios nos da protección por encima de nuestros angustiadores. Entendemos que por cuestiones laborales, horarios, estudios, eventualmente esto no es 100% posible, o no es posible en el 100% de las veces. Pero una familia cristiana siempre va a buscar, va a promover las oportunidades todas, sin dejar de escapar alguna, para poder tener estos tiempos de coinonía, convivencia, trasladando la mesa del Señor a la mesa familiar. Una familia cristiana procura por lo menos una vez al día compartir los alimentos en unidad familiar. Una familia que se une para comer, una familia que está junta, es imposible que sea destruida espiritualmente. Imposible, porque está creyéndole al Señor que Él es su pastor y que Él es su protector. Una familia que no comparte el alimento, hermanos, es una familia que ya está dividida. Es una familia que ya está en división. Y una de las bendiciones que Dios le da a quien pastorea es precisamente esta, hermanos, comer en paz. Fíjate lo que dice Proverbios 15:17. Proverbios 15:17. Dice así: mejor es la comida de legumbres donde hay amor. ¿Cuál es el aderezo? Imprescindible, más agradable, más deleitoso, más codiciable, con la que tendríamos que acondicionar nuestros alimentos. Dice la Biblia, mejor es la comida de legumbres donde hay amor. El aderezo es el amor, que de buey engordado donde hay odio. ¿Alguna ocasión, hermano, has chupado un limón y te has comido, has masticado la semilla de limón? ¿A qué sabe la semilla de limón, hermano? Horrible, es amarga, es amarga. El limón es ácido, pero la semilla de limón es muy amarga, literalmente deja un sabor muy desagradable en la boca. Bueno, así es el odio. Tú puedes estar comiendo la comida mejor elaborada, una comida muy costosa, con las mejores especias, los mejores ingredientes, pero si no hay amor, entonces finalmente esa comida será amarga. Otra versión dice así, la versión Dios habla hoy: más vale comer verduras con amor que carne de res con odio. Ahora, ¿qué prefieres comer tú, hermano? ¿Verduras o carne de res? ¿Sí? Ahora, yo también prefiero comer carne de res, hermano, por supuesto que sí. No tiene nada de poco espiritual comer carne de res. Claro que preferimos la comida sustanciosa, la proteína sustanciosa. Sin embargo, hermano, ¿qué es lo que prefieres? Un cristiano, lo más importante cuando come no es lo que come, sino con quién lo come. O sea, no es qué, es con quién. Y en ese sentido, lo que comes pasa a un término secundario y se establece en condición fundamental con quién departes esa mesa aderezada con amor y con paz. ¿Cuántas familias cuando comen dejan de hablarse? O se hablan solamente para pelear y maldecirse. Personas que terminan levantándose de la mesa y aventando la comida. O bien viendo televisión porque no tienen absolutamente nada de qué hablar, o viendo los celulares sin parar porque prefieren evadirse en sus relaciones virtuales que soportar la presencia de sus núcleos familiares. Dios quiere, hermanos, que nos sentemos a comer en unidad y en paz, a pesar de nuestras preocupaciones, a pesar de las dificultades y a pesar de nuestros enemigos. Fíjate lo que dice Eclesiastés 5, 18 y 19. Dice el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice el Señor a través de él: he aquí pues el bien que yo he visto en la tierra. Hay algo muy bueno que vio Salomón. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes. ¿Quién da la riqueza y los bienes, hermano? Dios. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para comer de ellas, y tome su parte y goce su trabajo. Esto, dice, es don de Dios.
El rey Salomón está reconociendo que sentarse a comer en paz, hermanos, es una bendición que viene del cielo. Es un don de Dios. Poder vivir a pesar de los problemas que tenemos y sentarnos a comer en paz y en amor es un don de Dios. El don de Dios no es lo que comes, el don de Dios es con quién lo comes y el estado anímico y espiritual como lo consumes, como lo compartes, como lo degustas. Ese es el don de Dios. Por eso es tan maravilloso, hermano, cuando la esposa prepara los alimentos en casa y viene el esposo y los hijos y se acostumbran a comer dentro de la casa. Ahora, no está mal que eventualmente en condiciones más normales pues vayamos a un restaurante si hay posibilidad, pero no abandonemos, hermanos, el centro de comunión que Dios nos ha dado. Es la mesa familiar dentro del hogar donde podemos orar por la esposa, por los hijos, encontrar el consuelo. Las aflicciones son mitigadas por ese reabastecimiento que Dios nos da al interior de ese búnker que es el hogar cristiano, para poder salir al exterior una vez más a debatirnos, hermanos, por la fe en el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Eclesiastés 6, verso 1 al 2. Totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto. Dice ahora Salomón: hay un mal que he visto debajo del cielo. El anterior era un bien, ¿se acuerdan? Ahora está describiendo, está a punto de describir un mal que ha visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El anterior lo describía como lo bueno del hombre, es decir, en forma singular. Pero este mal, hermano, se ha pluralizado. Es un mal que se generaliza. Hay un mal que he visto debajo del cielo muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riqueza, bienes y honra. ¿Quién da la riqueza y la honra, hermanos? Dios. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. O sea, Salomón está diciendo que hay personas que todo lo que desean lo compran porque tienen el dinero o la fama o la influencia para hacerlo. El carro que quieren, la casa que quieren, la ropa que quieren, los juguetes que piden los niños, los restaurantes que quieren. Y cualquier persona sin sabiduría pensaría: ese es un hombre feliz, es una familia feliz. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo cree que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, continúa diciendo Salomón: pero Dios, quien da la riqueza, la honra, no le da a estos hombres la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Te das cuenta? El don no son las cosas. El don es la capacidad de disfrutar las cosas en forma digna, íntegra y santa. Esto lo da Dios. En términos reales, cualquiera puede ser rico, hermano. Es más, o sea, compra un billete de lotería, y no te estoy instando a que lo hagas, evidentemente, pero cualquiera compra un billete de lotería y le pega al gordo. Me refiero a la Lotería Nacional, no a tu vecino, hermano, o a tu hermano, ¿no? A cualquiera le puede suceder que se gane la lotería, o que de repente un negocio, pum, dé en el blanco y de repente enriquece desmedidamente. ¿Y eso qué? Si no tienes el don de Dios, la bendición que desciende del cielo junto con las riquezas, a fin de que tengas la capacidad de disfrutarlas, ¿qué sentido tiene? Y habla de este hombre que enriqueció, pero por no tener la bendición de Dios para disfrutarla, otros disfrutan de lo que él produce. Y esto es tan común, hermanos, ver a patrones, empresarios, que generan grandes cuantías de dinero, hermanos, pero viven con angustia. Angustia de pagar las nóminas, los impuestos, las multas, salen de vacaciones y no pueden liberar sus mentes de los negocios, no saben y no pueden descansar. En cambio, estos mismos patrones tienen trabajadores que no ganan ni siquiera la 10ª parte de lo que estos tienen y pueden disfrutar amorosamente y en paz con sus familias lo que Dios les da con su bendición. ¿Qué tremendo es esto? Gente haciéndose rica desmedidamente sin poder disfrutarlo, y el empleado de ese rico que gana el salario mínimo, tal vez un poco más, disfrutando con la bendición de Dios, con amor y con paz, lo que el Señor le ha dado para su casa. Entonces, no importa
a dónde te vayas de vacaciones, los restaurantes a los que puedas ir, la marca de ropa que puedas vestir, las propiedades que puedas tener. Si Dios no está contigo, tú no puedes disfrutar la vida. Simplemente no puedes disfrutar la vida. El hombre y la mujer que en apariencia lo tienen todo, pero no tienen a Dios, la realidad es que no tienen nada, hermanos. Se hastían de la vida, se chocan de la vida, se frustran en la vida. Eclesiastés 2:1, fíjate en esta verdad. 2:1 dice así: la experiencia descrita por el rey Salomón de su caminar en la búsqueda de significado y sentido para su vida a través de los bienes materiales. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaré de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué me sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí, fíjate, para él, para sus deseos, sus apetitos, para sus necesidades personales. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Él no dice que con sus grandiosos recursos, con su gran tesoro, hubiera edificado bienes o sistemas de bienestar social para la gente. No, todo lo hizo para él. Continúa diciendo, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en casa. Es decir, la generación de los primeros siervos, generación de generaciones de siervos nacidos en su casa. Esclavos, servidores, para no acabárselos jamás. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos, fíjate en esto, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Lo tenía todo cuando él lo quería. Imagínate si tú y yo tuviéramos en este momento la capacidad económica, material, el poder adquisitivo, el modus vivendi, para que cualquier cosa que desearan nuestros ojos, hermanos, al instante tenerlo. Pregúntate, si pudieras tener lo que tus ojos desean el día de hoy, en este momento, saliendo de la iglesia, ¿qué sería lo que te estaría esperando allá afuera? En mi caso, una moto Indian, 1500 centímetros cúbicos, Boy Scout, hermano. En mi caso, de verdad, si tú un día quieres agradar a tu pastor terreno, en un cumpleaños o algo, pues hermano, una motocicleta Indian, ya de mínimo pues una Harley Davidson. En mi caso eso sería, hermano, ¿verdad? En tu caso, ¿qué sería? Si pudieras tener el día de hoy y siempre lo que desean tus ojos, bueno, esta era la realidad de la vida material de Salomón. No se negó nada de lo que deseaban sus ojos. ¿Qué podría haber deseado? En ese entonces no había ni carros de carreras, no había carros Tesla, hermanos, ¿verdad? Eléctricos, 0 a 100 en 2.5 segundos, hermanos, no había eso. No había viajes turísticos al espacio como ya comienzan a existir. Pero había mujeres muy bellas, las más bellas, no solamente de su reino, de todos los reinos, palacios, castillos, todo tipo, hermano, de goce y placer para el cuerpo y para el alma. Cuando sus ojos lo deseaban, al instante lo tenía. No aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego, y esa es la conclusión, verso 11, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad, vacío, aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el mensaje? Si el rey Salomón ya caminó por esta ruta del placer temporal a través de los bienes materiales, a través del placer que da el dinero y la posesión,
y ya llegó al resultado final, que es vanidad, vacío de vacíos, es decir, ahí no se encontraba el sentido y significado para la vida, entonces ¿por qué nosotros queremos caminar ese camino? Ese camino, hermano, ya está bloqueado. Es como si tuvieran cruces a la entrada de esa ruta, de esos senderos que digan, peligro, no entres. Al final, vacío de vacíos, vanidad de vanidades. Puedes tenerlo todo, pero sin la bendición de Dios es como si no tuvieras nada. Tu vida es vacía y sin sentido. Somos ciegos, desnudos, sordos, desventurados delante de Dios si creemos que en las cosas y en el tener encontraremos el gozo para la vida. Hermanos, podemos no tener nada en apariencia, pero con la bendición de Dios tenemos paz, contentamiento y la capacidad de disfrutar lo que Él nos da. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Dios te ha dado un matrimonio? ¿Lo disfrutas? ¿Dios te ha dado hijos? ¿Los disfrutas? ¿Dios te ha dado un trabajo? ¿Lo disfrutas o lo sufres? Disfrutar, hermanos, es un don de Dios. El don no está en lo que tienes, no está en lo que comes, no está en la cuantía de las cosas o en tu poder adquisitivo. Eso lo puede tener cualquiera. El don está en disfrutar las cosas. Disfrutar la vida es un don de Dios. Y cuando Jesús es tu pastor, Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tienes consejo, tienes guía, tienes dirección y tienes la capacidad de disfrutar en paz y en amor lo que Él te da, lo que genera contentamiento y un profundo deseo de vivir y de agradecer a Dios. Regresamos al Salmo 23, por favor. Vamos al verso 5. Y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿qué simbolizaba el aceite? Bueno, lo sabemos, el Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Samuel 16, cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir como rey a David, esta unción tendría que ser con el derramamiento de aceite sobre su cabeza. Y cuando Dios dice que Él unge nuestra cabeza con aceite, ¿qué es lo que simboliza? Simboliza la presencia de Dios, hermanos, guiando, dirigiendo y respaldando nuestra vida. Por eso necesitamos todos los días que sobre nosotros el Espíritu Santo esté operando para capacitarnos, para servir, para vivir por Dios y para Dios. En Efesios 5:18 encontramos una orden. Vamos ahí, por favor. Efesios 5:18. Y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la orden? Que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de cuál es la palabra griega para llenura cuando se refiere al Espíritu Santo? Quien me la diga tiene un 10 en estudios bíblicos, hermano. Porque eso, ¿perdón? Ay, hermana Marta, se llevó la estrellita. Si eso deseaban sus ojos, ya se llevó la estrellita, hermana. Pleró, con doble O, efectivamente. ¿Y qué significa pleró? Porque eso es lo importante. Significa eso, saturar. Significa llenar. La ilustración que hemos usado es la de una barcaza guiada por una vela que cuando se extiende y es llenada enteramente por el viento, entonces el viento da dirección y destino a la barcaza. Eso significa la llenura. De esta misma forma, hermanos, nosotros cuando recibimos la dirección del Espíritu Santo, obedecemos y nuestra vida llega al destino que Dios ha determinado por su Espíritu Santo, por su palabra en nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es estar tan saturados de la influencia de Dios que hacia donde Él nos diga, nosotros nos dirigimos. Es ser aconsejados, es ser guiados, es ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo, hermano, como hemos comentado, nada tiene que ver con esa serie de parafernalias inventadas, espiritualizadas, ficticias, mentirosas, meros espejismos, sombras de una vida espiritual, en donde la gente comienza a hacer cosas estridentes, poco coherentes, desequilibradas, para intentar simular que se encuentra llena del Espíritu Santo. Eso nada tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo significa esto. Su influencia ha saturado de tal forma mi vida que hacia donde Dios diga, yo me dirijo, como una barca dirigida por el viento sobre una vela. Eso es llenura del Espíritu Santo. No que de repente comiences a hablar de forma indecodificable o que comiences a hacer cosas extrañas y estridentes, la cabeza te da vueltas y te tiras al piso o comienzas a temblar de forma incontrolable. No, hermano, ¿dónde? Por favor, ¿dónde? Eso lo menciona la Escritura. Pero ¿qué es lo que pasa? Es más fácil simular que vivir. Y como vivirlo de verdad representa cierto nivel de complejidad, entonces es mejor simularlo, ficcionarlo para intentar demostrarlo. No es así. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa sino su dirección en cada decisión de tu vida. Y podríamos definirlo más. Tu obediencia en cada decisión de tu vida a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo entonces? Bueno, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que morar? En abundancia. ¿Y en abundancia qué significa? Más que suficiente, ¿no? Más que lo aparentemente necesario. En abundancia es algo que rebosa. La palabra de Dios, hermano, no es algo a lo que tengamos que aproximarnos a tientas o a pequeñas dosificaciones, sino dice la Biblia, en la medida de tu posibilidad, haz que tu vida interior esté rebosando, abundante de la palabra de Dios. Habrá un resultado. Continúa diciendo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantando al Señor, enseñándonos unos a otros, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El resultado entonces, hermanos, de meditar, retener con abundancia la palabra de Dios en nosotros, es el mismo resultado de Efesios 5:18, siendo llenos del Espíritu Santo. El mismo resultado. Fíjate lo que dice Efesios 5:18 nuevamente. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Colosenses 18 dice, perdón, no Colosenses 18, sino Colosenses 3:16 dice que seamos saturados en la abundancia de la palabra. Efesios 5:18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Verso 19, hablando entre vosotros como con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú continúas leyendo el contexto subsecuente de Colosenses y de Efesios, te vas a dar cuenta de que la información es exactamente la misma. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo, la evidencia de que la palabra de Dios mora a tu interior, o sea, en tu interior, en abundancia, es que la mujer puede vivir sujeta al marido como al Señor. Que el hombre puede amar sacrificialmente a su mujer como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la santificó para presentarse una iglesia gloriosa, sin arruga ni cosa semejante. Que los hijos son obedientes y honorables con los padres. Que los empleados son dignos en su trabajo porque trabajan para el Señor, no para el ojo del hombre. Y que los patrones son dignos y son gentiles y son dadivosos con sus empleados. El resultado de estar lleno de la palabra de Dios es el mismo resultado de estar lleno del Espíritu Santo. Digamos que son dos formas sinónimas de hablar del mismo efecto y de la misma consecuencia, del mismo resultado. Y lo que sucede con la llenura de la palabra y la llenura del Espíritu Santo en tu vida, hermano, nada tiene que ver con parafernalias espiritualizadas, sino con vidas cristianas sólidas, potentes, estables, equilibradas, santas y dignas, para lo que se requiere un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo.
para vivir con integridad cristiana y dar un testimonio que impacte al mundo, en vez de estar hablando y haciendo estridencias que nada tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Nada. Se ha distorsionado la información. ¿Por qué? Porque, hermano, lo estamos estudiando. Hay muchas voces. Hay muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros, y los que no son diligentes en conocer la voz del pastor, la palabra de Dios, cuando se predica, cuando se enuncia, entonces en vez de huir de esas enseñanzas falsas, se van tras de ellas. Se van tras de esos rebaños, pastores asalariados, y cuando corre riesgo la vida de la oveja se queda en una condición indefensa, al descubierto, lista para ser robada, hurtada y destruida, depredada. Romanos 8, fíjate lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hemos definido en el pasado qué es un cristiano. La definición de cristiano aquí está. Un cristiano es alguien en quien vive, mora el Espíritu Santo. Eso es un cristiano. Si el Espíritu Santo no mora dentro de la persona, no es de Cristo, no es un cristiano. Pero en los cristianos, es decir, en ti y en mí, hermano, mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos al Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 3. Y esto, hermano, no es el resultado de nuestro esfuerzo, deseo, sino es gracia de Dios. Pero ahora como cristianos, diario, hermanos, diario tenemos que levantarnos y tenemos que conectarnos con el cielo. Enchufarnos con el cielo. ¿A través de qué? A través de la meditación de la Biblia, la memorización, la retención, la oración, el arrepentimiento, el perdón. El resultado será llenura del Espíritu Santo. Solo entonces podremos salir todos los días de la casa y tener sobre nosotros una cobertura de autoridad y de poder. ¿Para qué? Para vivir en este mundo de forma diferente a como vive el mundo. ¿Se acuerdan que nosotros somos un fluido que habita dentro de un depósito? Y los fluidos tienen la característica natural de adoptar la forma del recipiente que los contiene. Bueno, hermano, nosotros somos un fluido, vivimos en el mundo, pero no somos el mundo. ¿Qué es lo natural? Que viviendo en el mundo nos hiciéramos como el mundo es. ¿Qué es lo sobrenatural? Que viviendo en el mundo no seamos como el mundo. Y entonces, si tú viertes un líquido, agua, en un vaso, y en vez de que el agua tome la forma del vaso, de repente toma la forma de triángulos o de flores, eso no es natural. Eso sería sobrenatural. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a una vida sobrenatural, guiada por el Espíritu Santo, donde viviendo en el mundo no adoptamos la forma de vida del mundo. ¿Cómo lo logramos? Llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Necesitamos entonces, hermanos, para no ser arrastrados por el mundo, por sus deseos, que van a estar incentivando nuestros apetitos carnales todo el tiempo hacia la inmoralidad, la tranza, la mentira, etc. Necesitamos ser guiados, aconsejados, gobernados por el Espíritu del Señor. El problema es que hay muchos cristianos que no tienen esa llenura y por lo tanto no tienen esa autoridad, no tienen ese poder. No tienen, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo, pero no están llenos, no están siendo guiados por Él, no están siendo gobernados por Él, como la barca que es dirigida por el viento que llena la vela. No es el caso de muchos cristianos. Cristianos que, como le dice el Señor en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan? ¿Por qué dejaron su primer amor? Gente que se ha desconectado de Jesús en alguna época de su vida, y sí, son salvos, tienen al Espíritu Santo, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo, no tienen fuerza para vivir, son cobardes, están amargados, mucho menos hablan de Jesucristo, posiblemente sean salvos,
pero están totalmente desarticulados, sin poder, sin autoridad para vivir como cristianos, y entonces sus vidas se tornan ridículas. Mira, para poder entender el concepto de poder y autoridad, ¿tú cómo reconoces que un policía tiene autoridad? Por el uniforme. Tú encuentras a una persona con el uniforme habitual de policía, con las placas, con los signos distintivos, y estás ante una persona que tiene autoridad. Y si una persona de estas características te hace el alto, ¿qué hace una persona? Se detiene. Es un policía, tiene autoridad. Pero ¿cómo distingues que tiene poder? Por el arma. Tiene que estar armado. Tiene que tener una pistola. Un policía en una sucursal bancaria con autoridad, pero sin pistola, no puede hacer nada. No tiene poder para defender la sucursal bancaria. Nosotros, hermanos, somos llamados a detentar la autoridad en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo para una vida en santidad, y fuimos llamados a ejercer un poder. Pero tanto la autoridad como el poder devienen de la llenura del Espíritu Santo. Cuando un policía quiere echar la mano al cinto para sacar la pistola, defender el banco, y no trae la pistola, y se me olvidó en la casa, pasé al baño y se me olvidó cargar la pistola. ¿Qué crees que va a pasar con su autoridad? ¿Qué van a hacer los ladrones? Ay, no, viene vestido de policía, no, espérate, no. ¿Qué van a hacer los ladrones? Lo van a aplastar y quedará ridiculizado en su autoridad y en su ausencia de poder. Y esa es la vida, lamentablemente, hermanos, de muchos cristianos. Lamentablemente así. Romanos 13:12, por eso nos dice, Romanos 13:12, la noche está avanzada. Esto lo dijo el Señor, lo inspiró en Pablo, hermanos, hace más de 2000 años. ¿Cuánto más hoy no estará avanzada la noche? ¿Quién podría negar que somos una generación que está en la víspera de los eventos finales del Señor Jesucristo sobre su iglesia? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas, ni en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay una carne, mora en nosotros. La Biblia dice, no la alimentes. Al contrario, vístete del Señor Jesús. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahí está la fuente de nuestra fortaleza y en el poder de su fuerza. Vestíos, una vez más, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Firmes contra el diablo, firmes contra el diablo, firmes contra el mundo, firmes contra los apetitos de nuestra carne. La Biblia no nos llama, lo hemos estudiado, no nos llama a pelear. La Biblia no nos llama a contender, la Biblia nos llama a resistir. ¿Quién podría pelear contra el diablo, hermano? ¿Quién podría? Nadie podría pelear contra el diablo y pretender ganar. El único que podía hacerlo aplastó la cabeza de la simiente de la serpiente en la cruz del Calvario, hermano, y se llama Jesucristo, el cual despojando a los principados y potestades les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, hermano. Y esta es la descripción de Colosenses 3 de una victoria completa y perfecta. No hay nada que añadir a la victoria de Cristo en la cruz, nada. Nosotros no somos llamados a pelear, somos llamados a resistir. Resistir. ¿Y cómo podemos resistir? Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice así: sométanse pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Someteos, hermanos, hupotazo en el griego. Hupotazo significa subordinarte,
reflexivamente obedecer, sometido, sujeto, sumiso, por una voluntad plenamente convencida, ponerte debajo de una autoridad voluntariamente, eso es someterte. Es imposible resistir al diablo si no llevamos una vida de voluntaria sumisión a la autoridad de Dios, hermano. Hay quienes quieren resistir al diablo sin someterse a Dios. ¿Qué les hace el diablo, hermano? Los hace papilla. ¿Se acuerdan de esos judíos errantes, exorcistas que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que comenzaron a exorcizar a los endemoniados utilizando el nombre de Jesús. Y cuando se encuentran con este hombre demonizado, ¿qué es lo que dice el demonio? A Jesús conozco y a Pedro también, pero ustedes, ¿quiénes son? Les preguntó como en la revista de los años 90. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué es lo que les sucedió? Les puso una recia, hermano, una paliza, y los dejó ridiculizados. Hay gente que quiere resistir al diablo sin someterse a Dios. No se puede. Por supuesto que no se puede, hermanos. Entonces, necesitamos de la autoridad de Dios, necesitamos de su poder, la llenura del Espíritu Santo en nosotros, para poder resistir al diablo, para poder ejercer victoria en nuestra vida espiritual. Efesios 1, 13 y 14, por favor. Estoy casi llegando al final. Gracias a Dios que nadie se ha dormido, ¿verdad? Si no, tendría que hablar en voz más baja para que no se despertaran por respeto. Pero no, todos están despiertos. Efesios 1, 13 y 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo, hermano, ya no saldrá de la vida del creyente. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo está en nosotros y no va a salir hasta la redención final de la posesión adquirida. ¿Quién es la posesión adquirida? Nosotros. Fuimos adquiridos por precio, el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Hasta que estemos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo no sale de nosotros. Es la garantía, es el enganche, es el anticipo que asegura que estaremos en la presencia de Dios como hijos redimidos. Es lo que dice. Entonces, si ya tenemos al Espíritu Santo, no va a salir de nosotros. Es nuestra responsabilidad todos los días vestirnos de las armas de la luz, someternos a Jesucristo, intimar con Él, vestirnos todos los días de la armadura de Dios a fin de resistir al diablo, a la carne y al mundo y dar testimonio de Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Apocalipsis 2:1. Quiero que revisemos lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. En el Apocalipsis, hermano, en esta serie de cartas a las iglesias del Asia Menor, que el Señor entrega a los ángeles o a los pastores de las iglesias. En el capítulo 2, verso 1 dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Escuchen: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, cuando comencemos a leer esta redacción, pensamos que es una carta de felicitación, lo que desde el cielo el pastor de la iglesia está entregando a la iglesia. ¿Qué iglesia no quisiera recibir esta calificación o este diagnóstico de parte de Dios ante su rendimiento ministerial? Que nos dijera el Señor: conozco tus obras, tu arduo trabajo, eres paciente, no soportas a los malos, pruebas a los que se dicen apóstoles, falsos maestros y no lo son, los hallas mentiroso, no te dejas engañar, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Toda iglesia desearía recibir esta mención del Señor, parecería una congratulación del cielo. Pero fíjate lo que dice a continuación: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice has perdido. ¿Y dónde lo dejé? No sé, yo lo traía conmigo. No, hermano, perder no involucra la voluntad. Perder simplemente representa el efecto de un descuido.
Yo traía mi celular. ¿Dónde está mi celular? Yo creía que lo traía en la bolsa, en mi mano, y de repente ya no lo tengo. Lo perdí. Todos hemos perdido algo y nadie pierde algo voluntariamente. Pero cuando dice, has dejado, está hablando de un acto de la voluntad, un acto consciente, un acto producto de tu conciencia y de tu voluntad. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces aquí el diagnóstico ya no es bueno. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, la iglesia de Éfeso nos demuestra algo importantísimo, que la naturaleza humana puede producir obras, puede trabajar, ser paciente, ir a la iglesia, ser activo en la obra y no tener la influencia de la unción del Espíritu Santo. Hacer una gran cantidad de cosas y obra sin la influencia, sin la dirección, sin el consejo, sin la llenura del Espíritu Santo. Se puede hacer obra de Dios, entre comillas, sin la llenura del Espíritu Santo. Esta es la más clara evidencia. Sí se puede. La iglesia de Éfeso lo hizo, pero sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, es bien consagrada. La carne es muy religiosa. La iglesia de Éfeso hizo todo esto, pacientes, trabajo arduo, celosos de la doctrina, y Dios le dice, nada te sirve porque has dejado tu primer amor. Y por eso les dice, recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, esto, hermano, es un exhorto, es un mandato. Tienes que recordar. ¿Cuándo dejaste de tener tus devocionales y tu intimidad con Dios? ¿Cuándo fue? Tal vez fue cuando decidiste tener un novio o una novia. Ibas bien, caminabas bien, pero distrajiste. Oíste una voz estridente en tu mente, en tu corazón, que te dijo que en esa relación y en la forma en la cual pudieras desarrollarla se encontraba el gozo para tu vida. Y voluntariamente dejaste atrás al Señor. Dice la Biblia, tienes que recordar y arrepentirte. Tal vez fue cuando te enamoraste de otra mujer, siendo casado, y no corriste a tiempo. O cuando comenzaste a juguetear con pornografía. O cuando insultaste a tu esposa o a tu madre y al día de hoy no te has arrepentido. O tal vez cuando decidiste utilizar egoístamente los bienes y recursos que Dios te dio. O cuando comenzaste a ser corrupto con ello. Y ahí comenzó tu caída. Si tú no consideras y recuerdas cuándo te soltaste de Dios, hermano, no podrás caminar el camino de regreso. Por eso el Señor dice, recuerda, tienes que reconocer en dónde, en qué momento cortaste tu intimidad con Dios y arrepiéntete, abandona tu pecado y haz las primeras obras. ¿Por qué Dios quiere que recuerdes, hermano? Para que no vuelvas a caer, para que no te pase lo mismo del proverbio que dice que el perro regresa a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Haz las primeras obras, pero como resultado de estar enchufado con Dios, como resultado de haberte arrepentido, metanoia, cambiar tu manera de pensar, reflexionar, llegar al punto, hermano, en donde reconoces lo atroz de tu anterior decisión, haber soltado al Señor y voluntariamente, conscientemente haberlo dejado atrás. Tenemos que recordar, arrepentirnos y volver a entrar en comunión con Dios, enchufarnos con Cristo, llenarnos del Espíritu Santo. No hacerlo en tu carne, hermano, porque ya lo entendemos. La carne puede producir obras, pero jamás fruto. La carne puede hacer una gama diversa de obras, aparentemente ante la percepción humana, muy buenas, hermano, pero la carne no produce fruto. El Espíritu Santo sí. Todas sus obras serán quemadas, pero el fruto no. El fruto va a permanecer. Al final, la obra de cada uno, dice Corintios, será probada. ¿Con qué va a ser probada, hermano? ¿Con qué? ¿Con agua? ¿Con un chorro de agua? Con fuego.
¿Y cuál es el poder del fuego? Consumir y destruir todo lo que es combustible. Entonces, como dice Corintios, si lo que tú edificaste, lo edificaste con madera, heno y hojarasca, va a arder y al final no permanecerá nada. Pero si tú edificaste, hermano, con llenura del Espíritu Santo en obediencia, con las piedras preciosas, los diamantes, el oro y la plata de la palabra, el fuego lo único que hace con eso es purificar, darle mayor calidad. Por eso recuerdas que la Biblia dice que nuestra fe va a ser probada como el oro, con fuego, ¿verdad? Porque el oro, mientras más se funde y más se le retira la escoria y más se repite el proceso, más puro es y más valioso es. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Por lo tanto, así como el oro con fuego, hermanos, será probada nuestra obra. Y si es el resultado de nuestra comunión con Dios, la obediencia, vestirnos de las armas de la luz, vestirnos de la armadura de Dios, llenarnos y saturarnos de la palabra, ser llenos del Espíritu Santo como la barca que por la vela, por el viento es direccionada a un destino, si esta es nuestra vida, si el Señor derrama su unción sobre nuestra cabeza como sus ovejas, entonces, hermanos, nuestro fruto va a permanecer. Si no lo hacemos, si no nos arrepentimos, dice la Biblia que el Señor va a quitar nuestro candelero. Y esto es una advertencia escalofriante. Quitar el candelero no significa, hermano, que perderás tu salvación. Gracias a Dios, ni ganar ni detentar la salvación es algo que está en nuestras manos. Hacía una lectura esta semana que decía que si alguien pudiera ganarse la salvación desde la tierra, desde el cielo hubiera gritado Dios, sálvese quien pueda. Pero como nadie se puede salvar por sí mismo y nadie puede detentar por sus méritos la salvación, sino que todo obra en la gracia y misericordia del Señor, hermanos, quitar el candelero no significa perder la salvación, significa dejar de ser luz. Significa dejar de ser testimonio. Significa dejar de tener la capacidad, la destreza, la pericia, la habilidad, la funcionalidad para lo que Dios nos ha asignado en la obra de Dios. Significa reportar ante el Señor Jesús en su tribunal pérdidas y no ganancias. Significa no recibir galardones, significa no recibir coronas, significa haber pasado de panzazo. Significa dejar de ser luz, perder la funcionalidad en la obra, vivir en una forma frustrada, vivir en forma amargada, vivir con miedos, vivir con incertidumbres, vivir con angustia, vivir como el mundo, de manera natural. Ese es el peligro, hermanos, de no tener la cabeza ungida por Dios, cuando dice en el Salmo 23, unges mi cabeza. Unges mi cabeza. Pero también dice que nuestra copa está rebosando, es decir, nuestra vida está llena de ¿qué? De gozo, de paz, de contentamiento, satisfacción, gracia, piedad, misericordia. Lo que significa que no solamente la llenura rebosante de esa copa sirve para mi satisfacción o beneficio personal, sino que cualquiera que se aproxime a mi vida encontrará fruto, encontrará algo de lo que abastecerse, llenarse y alimentarse. Ninguno de los hombres de Dios en la Biblia y en la historia del cristianismo son estériles. Ninguna mujer u hombre de Dios son estériles, hermanos. Los hombres y mujeres de Dios son fructíferos. Su copa está rebosando. Y entonces son abastecidos, pero también abastecen a los demás. Y el resultado es que nuestra vida se convierte en una vida de alabanza y de verdadera adoración a Dios. Por eso dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:19. El resultado es que hablaremos entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantaremos alabanzas al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La persona llena del Espíritu Santo, aún, hermanos, en sus adversidades, en sus persecuciones y dificultades, vive dándole gracias a Dios. Y así es como la Biblia nos muestra cómo viven las ovejas del rebaño del pastor. Y evidentemente esto no se puede falsificar, solamente es el resultado de vivir llenos del Espíritu Santo. Y es lo que significa
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos somos ovejas, hermanos, todos. Todos pertenecemos a un rebaño. El punto es quién es el Señor de ese rebaño al que pertenecemos como ovejas. Todos escuchamos una voz. Todos la distinguimos y todos la seguimos. El punto es, ¿a dónde te dirige esa voz? Es la voz del pastor. Entonces tenemos sensores extraordinarios en esta mañana. Hay un cayado que el pastor utiliza para defendernos, para corregirnos, para reconstituirnos, evitar que nos despeñemos en el precipicio. Un cayado que el Señor suena constantemente, es su palabra, es su voz a la distancia, aun cuando le perdamos de vista. Hoy ninguno de nosotros vemos físicamente a nuestro pastor, hermanos. Ninguno de nosotros lo ve físicamente, pero hasta nuestra condición y dimensión terrena se escucha su cayado sonando, dirigiendo y guiando por el camino de justicia, por sendas de justicia, por amor de su nombre, a su rebaño, hermanos. La reverberancia de su voz es vigente hasta que Él regrese a través de lo que emite su palabra, el mensaje de su palabra. Las ovejas de su rebaño la conocemos, la distinguimos, la seguimos y nos vamos haciendo expertos en esa voz. Por lo tanto, podemos reconocer la mentira sin involucrarnos con la mentira. La reconocemos. Las ovejas de su rebaño, hermanos, tienen esta mesa aderezada de comunión con el Señor. Paz y amor, gozo, consejo y dirección. Y trasladan esa mesa aderezada a su mesa familiar. Tú puedes distinguir el cristianismo de una familia viendo cómo coexiste y convive en los tiempos comunes en la mesa familiar. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se convive durante el tiempo de compartir los alimentos? Ahí distingues a una familia que es parte del rebaño del pastor. La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en quienes diligentemente se han hecho expertos en la voz del pastor y por lo tanto están llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, y toda decisión es tomada con la guía, el consejo, la dirección y el gobierno del Espíritu Santo en sus vidas. Nada deciden por sí mismos, son autosuficientes, pero no son autónomos. Su gobierno es el Espíritu Santo y reconocen su dirección a través de la palabra, porque la palabra mora con abundancia en sus corazones. La copa es rebosante, es gente fructífera, no es gente estéril, es gente que tiene para sí misma y para ministrar a muchos más. Es gente en quien se encuentra fruto, alimento, abastecimiento, vida de Dios. Todos somos ovejas. ¿A qué rebaño pertenecemos y a qué Señor seguimos? ¿Al espíritu de verdad o al espíritu de error? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Qué es lo que oímos y qué es lo que hablamos, hermanos? Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Ahora, si el diagnóstico es: dejé atrás mi primer amor, el Señor dice: bien, ya te diste cuenta. Para resolver un problema es necesario diagnosticarlo. Ignorar el problema es la mejor forma de dejar que éste crezca y se haga irresoluble en el futuro. Ya dejaste el primer amor. El riesgo es que pierdas tu candelero. Pero antes de que eso suceda, dice el Señor: mira de dónde caíste, arrepiéntete. Recuerda, sé diligente, no seas ocioso en esto, diligentemente recuerda en qué momento te soltaste del pastor del rebaño y haz las primeras obras. Cuando te deleitabas en la palabra, cuando te levantabas y orabas, cuando meditabas en ella, cuando la retenías, cuando todo lo dirimías y lo resolvías al tenor de la palabra, cuando dolía profundamente y sangraba tu corazón cuando fallabas
y te arrepentías y experimentabas el gozo del perdón y perdonabas a los demás. Cuando predicabas y nada ni nadie te podía callar. Cuando llevabas el Evangelio, dice el Señor, haz las primeras obras, pero arrepiéntete. Conéctate con el cielo y hazlo en consecuencia de la guía del Espíritu Santo en tu vida. Gracias a Dios por su cayado, por su vara. Gracias a Dios por la mesa aderezada. Gracias a Dios por el aceite de unción derramada en nuestras cabezas. Gracias a Dios por la copa rebosante en la vida de sus hijos. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Eres un buen pastor. Eres un buen padre. Eres un Dios excelso. En ti no hay falla. Eres un pastor diligente, Señor, que has dado la vida por tu rebaño. En ti no hay error. Pero nosotros sí. ¿Quiénes somos ante ti? Señor, gracias por ilustrarnos, por hablarnos y guiarnos por tu Espíritu Santo a la verdad, al reconocimiento de nuestra condición, a la oportunidad de no ocultarlo más, a la oportunidad de esta tu palabra penetrando y llevándonos a una conciencia real de quiénes somos, porque es tu palabra la que nos lleva a entender, Señor, que tú eres Dios y nosotros tus criaturas. No hay nada que quede oculta ante tu palabra, y nuestra conciencia, Señor, ha recibido luz. Señor, perdónanos, porque nosotros decidimos dejar atrás nuestro primer amor. Perdóname, perdónanos, 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 Dios. El arrepentimiento no solamente, Señor, es reconocer, sino es retornar al camino de verdad. Señor, perdónanos y ayúdanos a caminar la ruta de regreso, a que cada uno de nosotros seamos claros en nuestra memoria y podamos distinguir el punto en el cual te soltamos y dejamos, y hagamos las primeras obras, porque es por tu Espíritu Santo en nosotros, no por nuestra capacidad, sino por cuanto somos tus hijos y tu Espíritu mora en nosotros, que podemos regresar al punto y volver, retomar, hacer las cosas que hacen tus ovejas para el resultado que glorifica tu nombre en la vida de tus ovejas. Cabezas ungidas por ti, copas rebosantes de gozo, de amor, de paz, de misericordia y piedad. Ayúdanos, Dios, para la gloria tuya y solo para tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén.